Estamos en compañía de José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, para hablar justamente sobre lo que anunciamos en la nota, la prohibición de postular a cargos de elección popular, y de funcionarios de la función pública, que es aún más importante porque engloba a más personas. ¿Qué tal, José? Bienvenido. ¿Qué tal, Mirta? Un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sobre esta reforma que ha sido aprobada, ¿cuál es tu balance? Positivo. Hay un tema que no es muy entendido y yo doy la razón a las personas que tienen una opinión distinta porque en realidad sí, claro, hay una afectación de lo que es el derecho a la pluralidad de instancias y a lo que es también, digamos, la presunción de inocencia, y lo voy a desarrollar a continuación. Sí. ¿Qué manda esta norma? Esta norma lo que manda es que una persona que decida postular a un cargo de elección popular o decida, digamos, acceder por cargo de confianza a una función pública, tiene que estar en ese momento, digamos, sin ningún tipo de cuestionamiento. Por ende, no debería tener ningún tipo de sentencia en primera instancia por delito doloso. Delito doloso durante el ejercicio. Al momento, al momento. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre de que acá lo que estamos viendo es que existe un interés público de tener una idoneidad del funcionario público y de la autoridad. O sea, el candidato, o mejor dicho, la autoridad idónea y el funcionario idóneo. Eso es un tema valórico. El Tribunal Constitucional ha sido bastante claro en que en algunos casos se puede legislar teniendo en cuenta justamente esta necesidad de una idoneidad de en este caso de autoridades o de funcionarios, incluso en el caso particular de que hayan derechos fundamentales como el derecho a la pluralidad de instancia o el derecho a la presunción de inocencia que se tienen que relativizar. Digamos, se puede relativizar eso. La realidad manda entonces sobre la norma, ¿no es cierto? Porque hay en nuestro país una necesidad de funcionarios, de autoridades que sean idóneos. Partamos de algo. La Constitución, de acuerdo a lo que dice el sumo intérprete de la Constitución, que es el tribunal, tiene los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son relativos, no son absolutos. No pueden ser absolutos a rajatabla. Tiene que haber un nivel de permisión. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos acá que tener en cuenta un control de convencionalidad. La Corte Interamericana, en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Humanos de América, establece claramente de que por restricciones del juez competente, sentencia, puede haber afectación de derechos políticos. Lo que se está haciendo en este caso en particular con una modificación constitucional, lo cual es saludable. Mira, yo tengo un cuestionamiento, por ejemplo, de la ley 30.717, que lo voy a mencionar a continuación, pero en el caso particular de lo que es esta reforma constitucional del artículo 34 y 39 de la Carta Magna, es saludable. ¿Por qué? Porque establece claramente de que habría un impedimento que se entiende es temporal. Nadie está afectando el derecho de la persona a volver a postular. Claro, pero para una ese vez comienzo, que finalice su proceso. Correcto. Para ese comienzo en particular, no, pues. En primera instancia está sentenciado, no puede postular. Porque además, perdóname, ¿qué pasaba en la práctica? Terminan después vacados, porque resulta que perdían en segunda instancia, no procedía el pedido de nulidad o la casación ante la Suprema, o por ahí una vez. Y cuando la autoridad y el funcionario es vacado, sale del cargo o entra a prisión, ¿quién es el afectado? Correcto, la ciudadanía, porque descrédito de la política, descrédito de sus autoridades, ingobernabilidad, inestabilidad, todo lo demás son afectados. Entonces, acá se tiene que anteponer el derecho de la sociedad a una armonía, a una gobernabilidad respecto del derecho de una persona, en todo caso, acceder a un cargo público o a un cargo de confianza si es designado. Estamos hablando un poco de los cargos de confianza, eso ya es un tema muy aparte. Pero centrándonos en las autoridades tienen que ser, pues, personas que lleguen sin ningún tipo de problema. ¿Responde eso además a la política de Estado que busca luchar directamente contra la corrupción? Porque es un mecanismo que finalmente busca evitar, ¿no es cierto?, que en el ejercicio vayan a haber sorpresas. Mira, sorpresas anunciadas, además. El Tribunal Constitucional ha sido bien claro en algo. La medida tiene que ser idónea. Más idónea que esta medida no encuentro. Punto uno. Necesaria. Da la coyuntura política de descrédito de muchos actores en sí, de la clase política, de una bajo nivel de credibilidad en la democracia en sí mismo, que la gente, está bien, cree la gente en el sistema, pero no lo ve bien, ve que hay muchas falencias, hay un descrédito, lo que es la gobernabilidad
tenemos un problema muy serio de institucionalidad, en fin, todo eso ya es un tema muy distinto, pero en realidad en estas circunstancias, después también de las situaciones que hemos atravesado de escándalos políticos y todo ello, es más que necesaria este tipo de medida, y además es proporcionada. ¿Por qué? Porque no existe hacia futuro ya un impedimento que la persona vuelva a postular, si es que en segunda instancia le dan la razón a él, y por presunción de inocencia, bueno, hay una afectación, sí, pero repito nuevamente, estamos nosotros anteponiendo un interés, una necesidad ya de que haya, digamos, socialmente un beneficio en base a que autoridades que lleguen sin cuestionamientos al ejercicio del cargo. Autoridades que en su momento, siendo candidatos, postulen sin ningún tipo de observación ni ojeriza, como lo es una sentencia por delito doloso en primera instancia, dada por un juez, por una autoridad competente. Y es además como una renovación, reconstrucción también de los componentes más importantes del Estado, que son sus actores. Por supuesto. Los talentos, ¿no? El recurso humano. Claro, y ojo, ahora sí tocando más el tema del funcionario de confianza. Claro, el artículo 39. Claro, el funcionario de carrera también que puede acceder a un cargo de funcionario y el Estado en general. Sí, efectivamente es saludable también de que se dé eso, porque la carrera pública tiende pues justamente a tener personas que no tengan cuestionamiento de ninguna índole. Repito nuevamente, no se está afectando a rajatabla el derecho a la presunción de inocencia, ni tampoco la pluralidad de instancias. Una persona puede mostrar su inocencia hasta el último, utilizando el último mecanismo. Pero en ese momento no postules, haz una pausa. No, es temporal. Más adelante podrá hacerlo si todo está en orden. Quisiera leer el detalle de lo aprobado en el Pleno, ¿no? Incorpora el artículo 34A en la Constitución. Están impedidos de postular quienes cuentan con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso de acuerdo a los términos establecidos en la ley. Ahora, si vamos al artículo 39, que habla sobre la función pública, señala, están impedidos de ejercer la función pública mediante la designación en cargo de confianza, como mencionaba nuestro invitado, los condenados por delito doloso en primera instancia. Correcto. Ahora, acá hay una norma, por ejemplo, que lo mencioné hace un rato, que es la 30.717. Sí, por favor. Ahí hay que ser bastante claros. Debería haber una reforma constitucional, específicamente del numeral 22 del artículo 139 de la Constitución. Y eso sería bueno que lo tomen en cuenta el Parlamento. ¿Por qué? Porque esta norma colisiona directamente con este artículo constitucional, dado que impide que aquella persona que en el pasado o actualmente esté condenada por delito de narcotráfico, terrorismo, apología al terrorismo, corrupción de funcionario en la modalidad de colusión, peculado, el caso, por ejemplo, de delitos contra la libertad sexual, postule de por vida, o sea, está impedida de postular. Basta que haya sido condenado hace 20 años, está impedida de postular. Mira, en balance, esa norma sí es inconstitucional. Claro, porque está colisionando con el artículo 139, numeral 22. En todo caso, lo que debería hacerse es modificarse este artículo y permitir, obviamente, pues, de que la norma no tenga, o sea, mejor dicho, darle el marco constitucional a la norma, porque sí colisiona actualmente esa norma. Hay una antinomia, lo que llaman los abogados, esa contradicción. Y la ley no puesta por encima de la Constitución, es una norma en menor rango. En cambio, muy distinto es la modificación de artículos 39 y 34 de la Constitución, lo que se está planteando ahora en esta última reforma. Ahí se está las cosas, digamos, en su real dimensión, porque es una modificación constitucional lo que se requiere ahí, se ha hecho una modificación constitucional. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que va a suceder con aquellos funcionarios, ¿no? Incluso autoridades que efectivamente sí tengan un proceso? Correcto. Ante todo, quería terminar. Este artículo 139, numeral 22, habla de que una persona, una vez que ha cumplido su condena, se reinserta en la sociedad a plenitud. Es el famoso artículo, claro, plenitud también es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Por eso que la 30.717, por ejemplo, acá colisiona, porque impide que de por vida vuelvan a postular. Repito, la norma, por último, responde quizás a un clamor ciudadano. Yo no digo que la norma esté mal, pero sí se tiene que hacer una modificación de la Constitución para que no haya un problema de antinomia, sobre todo cuando es norma de menor rango. Una ley no puede estar por encima de la Constitución. O sea, mucho ojo a ese tema. Que no es sorpresa tampoco, ¿no? Creo que pasa también en otro tipo de normas. Claro, bueno, han habido normas que de verdad, o sea, y bueno, el TC hace el trabajo de justamente de alertar, ¿no? Y también declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero ojo, en este caso sí debería darse en el proceso de reforma política una modificación de este artículo particular de la Constitución, el 139, numeral 22. Ahora, pasando, por ejemplo, a lo que tenemos nosotros ahora como producto, es, bueno, parte de una reforma electoral y justamente como tú lo habías señalado,
parte de un proceso que busca justamente un combate contra la corrupción y en general que lo que busque que el servidor, específicamente el funcionario público, la autoridad, sean personas pues que puedan cumplir el cargo o acceder al cargo, porque hablamos del acceso, Sí. la designación o en todo caso postular y en una elección ganarla. Que puedan llegar a acceder al cargo sin ningún tipo de cuestionamiento temporal en el momento en que está produciéndose esto. Yo te consultaba por aquellos que ya están en el cargo. Claro. ¿Va a haber algún tipo de impacto sobre estas personas? Bueno, si es que, por ejemplo... Claro, que cumplen con las características de lo que la ley ahora prohíbe, ¿no? Claro, lo que pasa es que este es un tema de retroactividad Eso. que es muy complicado, habría en todo caso que ver cómo analizarlo. El reglamento de la norma. Porque entendamos de que una norma está vigente desde el día momento de su publicación, o sea, desde el día siguiente de su publicación. Se publica y al día siguiente ya está vigente. Entonces, entiéndase pues de que si se aprueban, por ejemplo, como se están pidiendo en el caso de la reforma para instancias de gobiernos regionales y municipales, que por ejemplo una causal de vacancia en gobiernos regionales sea impedimentos sobrevinientes de la elección, como ocurre en el caso, por ejemplo, de los gobiernos municipales, bueno, ahí habría que ver pues cómo se resuelve en el momento, porque sí pues, o sea, claro, hay un principio, una norma punitiva en este caso no se aplica de manera retroactiva, pero bueno, o sea, de todas maneras queda ahí un poco suelto el tema. Para mí, o sea, en realidad no se debería aplicar, porque en el momento en que entra, bueno, los hechos anteriores, claro, más bien afecta de ahí en adelante, por ser norma restrictiva en este caso. Muy bien, bueno, te agradecemos muchísimo, Gracias. José, tu visita. Estamos en un día crucial, además, porque es el último día para la aprobación de los dos proyectos que están por finalizar. ¿Cuál es tu expectativa? Mi expectativa es de que va a pasar la reforma. Hay cambios que está haciendo el Parlamento con justo derecho, porque es su prerrogativa. El Ejecutivo tiene una postura, un planteamiento, hay que respetarlo, incluso hecho una cuestión de confianza, es una propuesta, pero al final el Parlamento está resolviendo con el Código Electoral, por ejemplo, que propuso el Jurado Nacional de Elecciones, con la ley electoral que propuso en su momento la Comisión de Patricia Bonaire, con una serie de proyectos de leyes que se están uniendo justamente a estos proyectos del Ejecutivo. Entonces tenemos productos legales sobre 6 temas y esperemos que salgan votados y con todo en orden. Muy bien, muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. Es momento de hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.